Un millonario abandonó a sus hijos mellizos en el bosque desierto y se marchó sin mirar atrás. Lo que no imaginaba es que un pastor alemán observaba todo escondido. Lo que este animal hizo cambió el destino de esos niños para siempre. En Nínive, una jornada de coraje, protección y justicia divina. Prepárese para una historia que tocará su alma. Suscríbase al canal, deje su like y comente desde dónde nos está viendo. El cielo gris parecía pesar sobre los hombros de Elena mientras observaba, por la ventana empañada de su cuarto, las gotas de lluvia estrellarse violentamente contra el vidrio. 68 años de vida marcados por alegrías y pérdidas, pero ninguna comparable al vacío que ahora habitaba su pecho. Hace exactamente un año, su única hija Luisa partía de este mundo tras una batalla feroz contra un cáncer que no dio tregua, dejándola sola con recuerdos y una casa demasiado grande para una señora viuda. El silencio. Este era ahora su único compañero fiel. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier multitud, que susurraba en las madrugadas de insomnio y que la perseguía por las habitaciones vacías de aquella casa que un día rebosó de risas. Aquella mañana en particular, ni siquiera el ruido constante de la tormenta conseguía alejar la soledad que la consumía por dentro, como una llama lenta y persistente. Elena pasó los dedos nudos por las fotografías dispuestas en la cómoda de madera antigua. Imágenes congeladas en el tiempo. Su difunto marido Alberto, su hija en diferentes fases de la vida, los 5 nietos que ahora vivían en otros estados, demasiado ocupados con sus propias existencias para visitar a la abuela más de 2 veces al año. ¿Podía culparlos? La vida seguía su curso natural, como las aguas de un río que nunca para, mientras ella permanecía estancada en las orillas, solo observando. El teléfono sonó, interrumpiendo su contemplación melancólica. ¿Quién podría ser una mañana de domingo? ¿Quizás uno de los nietos recordándose de la abuela? ¿O sería una más de esas llamadas de vendedores insistentes que parecían tener un talento especial para llamar en los momentos más inoportunos? Dubitativa, Elena contestó. «¿Doña Elena?», preguntó una voz femenina, joven y desconocida. «Mi nombre es Sofía. Soy trabajadora social del albergue municipal. Estoy llamando porque encontramos su contacto en las pertenencias de doña Guadalupe». Elena sintió que el corazón se le encogía. Guadalupe, su amiga de infancia, compañera de juventud, confidente por décadas. Habían perdido contacto en los últimos años, desde que Guadalupe comenzó a presentar los primeros signos de demencia y fue llevada por los sobrinos a un asilo de ancianos en la capital, o al menos era lo que Elena creía hasta ese momento. «¿Doña Guadalupe?». La voz de Elena salió temblorosa. «¿Qué le pasó?». «Siento mucho informarle, pero falleció anoche mientras dormía». La voz del otro lado de la línea intentaba ser profesional, pero no conseguía esconder completamente la compasión. «Fue tranquilo, no sufrió. Encontramos una carta dirigida a usted entre sus pertenencias, junto con su número de teléfono». El mundo pareció girar alrededor de Elena. Una pérdida más, otro pedazo de su historia que se deshacía como polvo al viento. ¿Cuántos más tendría que soportar antes de que llegara su propia hora? «Hay una cosa más, doña Elena». La trabajadora social hizo una pausa significativa. «Doña Guadalupe dejó instrucciones muy específicas sobre algo que le gustaría que usted recibiera. No es exactamente común, pero insistió tanto que prometimos cumplir su deseo». Elena frunció el ceño, confusa. «¿Y qué sería?». «Un gato, señora. Un gato anciano llamado Gaspar. Doña Guadalupe lo rescató hace casi 10 años y fue su compañero constante. En los documentos que dejó, consta que le gustaría que usted lo adoptara después de su partida». «¿Un gato?». Elena casi se rió de la ironía. Ella, que siempre prefirió la compañía de perros, que nunca entendió la fascinación de Guadalupe por los felinos. Estaba ahora siendo designada como guardiana de uno. «Pero no sé cuidar gatos, y ya estoy demasiado vieja para aprender nuevas habilidades».
Entiendo su preocupación, doña Elena, pero él también está en edad avanzada. Ya intentamos encontrar un albergue especializado, pero la verdad es que los gatos ancianos rara vez son adoptados, y los lugares siempre están llenos. La trabajadora social hizo una pausa calculada. Doña Guadalupe dijo en la carta que ustedes tenían una promesa, algo sobre guardianas del silencio. Fue como ella escribió. Aquellas palabras golpearon a Elena como un rayo. Guardianas del silencio. Un pacto de adolescencia, hecho bajo la luz de la luna, en una noche de confidencias y promesas eternas. Habían jurado cuidarse siempre la una a la otra. Estar presentes incluso cuando el resto del mundo les diera la espalda. Era un código solo de ellas, olvidado por el tiempo, pero que ahora volvía con la fuerza de una avalancha. ¿Puedo traer a Gaspar y la carta hoy por la tarde?, preguntó la trabajadora social, interpretando el silencio prolongado de Elena como aceptación. Está un poco asustado con todos los cambios, pero es muy dócil e independiente. Todo lo que necesita es un lugar tranquilo para pasar sus últimos años. Elena miró una vez más por la ventana. La lluvia había disminuido, quedando solo una llovizna fina y constante. Como ella, Gaspar estaba solo en el mundo, un sobreviviente de otra era, desplazado en tiempos que avanzaban demasiado rápido. Tal vez era el destino haciendo una de sus elaboradas jugadas, uniendo a dos seres abandonados por la vida. Sí, respondió finalmente, con una decisión que la sorprendió a ella misma. Tráigalo, honraré mi promesa. Cuando colgó el teléfono, una extraña sensación se apoderó de Elena. No era exactamente esperanza. Estaba demasiado vieja para nutrir tales sentimientos, pero algo cercano a una curiosidad. ¿Cómo sería compartir su soledad con otra criatura solitaria? 3 horas después, el timbre sonó. Elena, que había pasado la tarde organizando un rinconcito para el nuevo inquilino, sintió que el corazón se le aceleraba. Del otro lado de la puerta estaba la trabajadora social, una joven de no más de 30 años, sosteniendo una caja de transporte de donde 2 ojos ámbar la observaban con desconfianza. «Este es Gaspar», presentó Sofía. «Está un poco estresado con el viaje, pero solo hay que darle tiempo. Traje también la carta de doña Guadalupe y algunas instrucciones sobre sus cuidados». Elena recibió la caja con cuidado, como si cargara un tesoro frágil. De dentro, un maullido ronco y bajo resonó, como una queja educada de quien no está acostumbrado a hacer exigencias, pero desea expresar su descontento. «Gracias por venir», dijo Elena, tomando también el sobre que Sofía le extendía. «Puede irse. Ahora solo somos él y yo». Cuando la puerta se cerró, Elena colocó la caja delicadamente en el suelo de la sala. Se arrodilló con dificultad. Las rodillas ya no eran las mismas, y abrió la portezuela, dejando que el animal decidiera cuándo salir. Se sentó entonces en el sofá, abriendo con dedos temblorosos la carta de su amiga perdida. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo y nuestro Gaspar ahora está bajo tu cuidado. Pido perdón por imponer esta responsabilidad sin consultarte primero, pero conozco tu corazón generoso y sé que no rechazarías este último pedido de tu vieja amiga. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y hacíamos planes para nunca quedarnos? Solas en la vejez. ¿Cómo se burla el tiempo de nuestros planes? Terminé sola en un albergue, tú en una casa vacía, ambas sobrevivientes de todos los que amamos, pero encontré en Gaspar una compañía que me salvó en los últimos años. Él no es un gato cualquiera, Elena. Entiende el silencio como nadie. En los primeros días se mantendrá distante, observando cada movimiento tuyo. No te ofendas por eso. Como nosotras, él carga cicatrices invisibles, heridas que el tiempo no ha logrado curar completamente. En todos estos años que hemos estado separadas, pensé en ti todos los días. Quise tener el coraje de buscarte cuando mi mente todavía estaba lúcida, pero el orgullo es un vicio difícil de abandonar.
incluso cuando estamos al borde del abismo. Espero que puedas perdonarme. Cuida bien de él, Elena, y permite que él te cuide a ti también. A veces encontramos consuelo en los lugares más inesperados. Para siempre tu guardiana del silencio, Guadalupe. Una lágrima solitaria se deslizó por el rostro arrugado de Elena. Tantos años perdidos, tantas conversaciones que nunca sucedieron, tantos momentos que quedarían para siempre en el campo de las posibilidades no realizadas. Y ahora, todo lo que quedaba de su amiga de infancia era un gato viejo y una carta de despedida. Un movimiento sutil llamó su atención. Gaspar había salido de la caja y ahora la observaba desde una distancia segura, inmóvil como una estatua, de porcelana. Era un gato grande, de pelaje gris con manchas blancas en el pecho y las patas. Una de sus orejas estaba parcialmente rasgada, marca de alguna batalla antigua. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaban la atención. Profundos, atentos, casi humanos en su intensidad. Entonces somos solo nosotros ahora, ¿verdad? Elena habló suavemente, sin hacer movimientos bruscos. Dos sobrevivientes intentando entender qué hacer con el tiempo que queda. Gaspar parpadeó lentamente, como si considerara aquellas palabras. Después, con la dignidad característica de los felinos, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, explorando su nuevo territorio con cautela metódica. Los días que Tanton siguieron establecieron una rutina curiosa entre los dos. Gaspar mantenía su distancia, apareciendo solo para las comidas y desapareciendo nuevamente en algún rincón de la casa. Elena respetaba su espacio, hablándole ocasionalmente sin esperar respuesta, como si conversara con un viejo amigo tímido. Una semana después de la llegada de Gaspar, Elena fue despertada en medio de la noche por un ruido extraño. Abrió los ojos para encontrar al gato sentado a los pies de su cama, los ojos ámbar brillando en la oscuridad como pequeñas lunas. Maullaba bajito, un sonido casi melodioso que parecía llamarla. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Tienes hambre? Elena encendió la lámpara de noche, confusa con aquel comportamiento inusual. El gato saltó de la cama y caminó hasta la puerta, donde se detuvo y miró hacia atrás, como si esperara que ella lo siguiera. Curiosa, Elena se puso sus pantuflas y lo acompañó por el pasillo oscuro hasta la sala. Allí, Gaspar saltó al alféizar de la ventana y fijó la mirada en la calle desierta de afuera. Elena se acercó, intrigada. A través del vidrio, vio una figura moviéndose sigilosamente en el jardín de la casa vecina, perteneciente a doña Genoveva, una viuda de 82 años que vivía sola como ella. El hombre encapuchado parecía probar las ventanas, buscando una entrada. Sin dudar, Elena tomó el teléfono y llamó a la policía. Después, aún bajo la atenta mirada de Gaspar, llamó al hijo de doña Genoveva, que vivía a pocas cuadras de allí. En menos de 15 minutos, las sirenas cortaban el silencio de la madrugada y el invasor era detenido. Mientras observaba el movimiento por la ventana, Elena sintió un peso tibio contra sus piernas. Gaspar estaba allí, recargado en ella, ronroneando suavemente. Era la primera vez que él buscaba contacto físico. «Salvaste a Genoveva esta noche, ¿sabes?», Elena susurró, agachándose con dificultad para acariciar ligeramente la cabeza del animal. «¿Cómo supiste que algo andaba mal?». Los ojos de Gaspar parecían sonreírle, guardando secretos que jamás serían revelados. La noticia del casi asalto se extendió rápidamente por el barrio. Al día siguiente, doña Genoveva en persona vino a agradecer, trayendo un pastel casero. Fue la primera vez en meses que Elena recibió una visita que no fuera del repartidor de compras o del cartero. «Nunca me gustaron mucho los gatos», confesó doña Genoveva, observando a Gaspar que mantenía una distancia educada, pero no se había escondido como solía hacer cuando aparecían extraños. «Pero este parece diferente. Tiene algo en los ojos. Perteneció a mi amiga de infancia», explicó Elena, sirviendo café. «Creo que entiende más que la mayoría de la gente». Doña Genoveva sonrió.
Mi hijo insiste en que me mude a su casa después de lo que pasó. Dice que no es seguro que una vieja viva sola. ¿Y qué piensas de eso?, preguntó Elena, reconociendo en la vecina el mismo dilema que ella misma enfrentaba con sus hijos. Que soy demasiado vieja para empezar de nuevo, respondió Genoveva con un suspiro. Esta casa guarda mis recuerdos, pero después de ayer, confieso que el miedo se instaló. Elena observó a Gaspar, que ahora parecía prestar atención a la conversación. Una idea comenzó a formarse en su mente, tan inesperada como bienvenida. Sabes, Genoveva, he estado pensando en empezar un club de lectura, solo para señoras como nosotras, que prefieren la compañía de libros a la televisión. Podríamos reunirnos una vez por semana, alternando las casas. Los ojos cansados de Genoveva brillaron. ¿Un club de lectura? Hace años que no participo en nada así. ¿Crees que conseguiríamos más participantes? Estoy segura de que sí, respondió Elena, sorprendiéndose con su propio entusiasmo. Hay varias señoras en el barrio que viven solas. Podríamos empezar con algo ligero. Tal vez El Principito. Es un libro que siempre me trae consuelo. Mientras las dos ancianas planeaban animadamente su club de lectura, Gaspar saltó al sofá y se acomodó entre ellas, como si aprobara la iniciativa. Por primera vez desde la muerte de su hija, Elena sintió una pequeña llama de propósito encenderse dentro de ella. En las semanas siguientes, la casa de Elena, antes tan silenciosa, comenzó a ganar vida. El club de lectura creció rápidamente, atrayendo a 12 señoras del barrio, todas con historias similares de soledad y pérdidas. Se reunían los miércoles, alternando las casas, discutiendo literatura e, inevitablemente, compartiendo pedazos de sus vidas. Gaspar, para asombro de Elena, parecía florecer con el movimiento. En lugar de esconderse durante las reuniones, circulaba entre las señoras, eligiendo cuidadosamente en qué regazo se acomodaría en cada encuentro. Curiosamente, siempre elegía a aquella que parecía más abatida o triste aquel día. «Este gato tiene un don», comentó doña Carmen, una de las integrantes del club, después de que Gaspar pasara una tarde entera en su regazo el día en que recibió la noticia de que necesitaría una cirugía delicada. «Es como si supiera quién necesita más consuelo». Elena solo sonrió. Ella ya había percibido esa característica especial de Gaspar. El gato parecía tener una sensibilidad extraordinaria para el sufrimiento humano, especialmente aquel silencioso, que se escondía detrás de sonrisas forzadas y palabras calculadas. Una mañana, 3 meses después de la llegada de Gaspar, Elena se despertó sintiendo una opresión extraña en el pecho. No era dolor, sino una sensación de peso que dificultaba su respiración. Intentó levantarse, pero el mareo la hizo retroceder. Necesitaba llamar a alguien, pero el teléfono estaba en la sala y apenas podía mantenerse en pie. «Gaspar», llamó, con voz débil, «necesito ayuda». Como si comprendiera la gravedad de la situación, el gato apareció inmediatamente en la puerta del cuarto, mirándola con intensidad. Elena intentó nuevamente levantarse, apoyándose en la cabecera de la cama, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo con un golpe sordo. La última cosa que vio antes de perder el conocimiento fue a Gaspar disparándose fuera del cuarto como una flecha gris. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital con tubos y monitores conectados a su cuerpo. A su lado, doña Genoveva dormitaba en una silla incómoda. «Genoveva», llamó Elena, su voz ronca y débil. La amiga despertó inmediatamente, los ojos rojos de quien había llorado recientemente. «Elena, gracias a Dios te despertaste. Llevamos 2 días turnándonos para quedarnos contigo». «¿Turnándonos?» «Sí, todas nosotras del club de lectura. Nadie quería que te quedaras sola, ni siquiera inconsciente». Elena sintió que las lágrimas brotaban. «¿Qué me pasó?» «Infarto», respondió Genoveva, sosteniendo su mano con cariño. «Pero tuviste mucha suerte. Si Gaspar no hubiera actuado,
Tan rápido, tal vez no estaríamos teniendo esta conversación. Gaspar, pero ¿cómo? Genoveva sonrió. Ese gato es un milagro, Elena. Después de que te desmayaste, él fue a mi casa. Dios sabe cómo abrió la puerta de tela y se quedó rascando y maullando como loco. Cuando abrí, corrió de vuelta a tu casa. Lo seguí y te encontré caída en el cuarto. Los médicos dijeron que los minutos hicieron toda la diferencia. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. ¿Y dónde está? ¿Ahora? Con Carmen. Nos estamos turnando para cuidarlo a él también. Por cierto, está organizando a todo el barrio. Nunca vi nada igual. En los días siguientes, Elena recibió una avalancha de visitas. No solo las señoras del club de lectura, sino sus hijos y nietos, que viajaron a toda prisa al recibir la noticia de su infarto. Las enfermeras comentaban lo raro que era ver a un paciente anciano recibir tantas visitas. Una tarde particularmente concurrida, Elena se sorprendió al ver a su nieta Valeria, de 22 años, entrar al cuarto cargando una caja de transporte familiar. «Traje a alguien que se moría de ganas de verte», anunció la joven, abriendo la caja. De dentro Gaspar emergió con su dignidad característica, mirando alrededor como si evaluara si el lugar era adecuado para su presencia. «Gaspi», exclamó Elena con alegría genuina. «¿Cómo pudiste traerlo, Vale? Los hospitales no permiten animales». Valeria sonrió, conspiradora. «Digamos que hice un trato con la jefa de enfermeras. Tiene un nieto autista que adora los dibujos. Así que le prometí algunas clases particulares a cambio de esta visita especial. Pero tenemos que ser rápidas». Gaspar saltó a la cama con la agilidad sorprendente para un gato de su edad y se acomodó al lado de Elena, ronroneando tan fuerte que las máquinas casi no conseguían captar los latidos cardíacos de ella. «Salvó tu vida, abuela», dijo Valeria, acariciando al gato. «Doña Genoveva nos contó todo. Es como si fuera tu ángel guardián». Elena sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. «No es solo mi ángel. Creo que fue enviado para cuidarnos a todas». La joven observó a la abuela por unos instantes, pensativa. «¿Sabes, abuela? Tengo algo que contarte. Después de todo esto, hablé con mis padres y... bueno, decidí trasladarme a la universidad de aquí. Tiene un excelente programa de artes, y puedo terminar mi carrera viviendo contigo, si me aceptas, como inquilina». El corazón de Elena, ahora reparado por stents y medicamentos, parecía querer salirse del pecho. «¿Vivir conmigo? Pero tu vida está toda en la capital, querida». Valeria se encogió de hombros. «La vida es donde elegimos construirla. Y después de casi perderte, me di cuenta de que he desperdiciado demasiado tiempo lejos de las personas que realmente importan». Hizo una pausa sonriendo pícaramente. «Además, siempre quise tener un gato». Cuando Elena finalmente recibió el alta, 2 semanas después, encontró su casa transformada. Las amigas del club de lectura se habían organizado para limpiar todo, llenar el refrigerador y preparar comidas congeladas para los primeros días. Más sorprendente aún, el cuarto de huéspedes había sido convertido en un acogedor dormitorio para Valeria, con un escritorio para sus estudios y un caballete para sus pinturas. «Espero que no te molesten los cambios», dijo su nieta, conduciéndola gentilmente del brazo hasta la sala de estar. «Las señoras de tu club son impresionantemente eficientes cuando trabajan juntas». Elena no podía hablar, demasiado emocionada con todo lo que estaba sucediendo. Se sentó en el sofá donde Gaspar ya la esperaba, como si supiera exactamente la hora en que ella llegaría. «Hay una cosa más», continuó Valeria nerviosa. «Mientras estabas en el hospital, yo y las señoras del club tuvimos una idea. Como siempre te gustó enseñar, fuiste maestra por 40 años después de todo, pensamos en transformar parte de tu sala en un pequeño taller para clases de arte para niños del barrio. Sería solo 2 veces por semana, y yo ayudaría con todo». «¿Clases para niños? Aquí en mi casa». Elena miró alrededor.
visualizando las paredes que hacía tanto tiempo solo atestiguaban soledad, ahora repletas de dibujos coloridos y voces infantiles. Si no te gusta la idea, podemos olvidarlo todo, se apresuró Valeria, interpretando el silencio de la abuela como desaprobación. Elena tomó la mano de la nieta entre las suyas. «Es lo más bonito que alguien ha planeado para mí», dijo finalmente, la voz embargada. «Y creo que a Gaspar le encantarán todos estos niños». Como si entendiera que estaba siendo mencionado, el gato se estiró largamente y saltó al regazo de Elena, acomodándose como un guardián satisfecho con su trabajo. Las clases de arte comenzaron 2 semanas después, con 8 niños entre 6 y 10 años. Elena, inicialmente recelosa de no tener más energía para lidiar con pequeños, se sorprendió al sentir un vigor renovado al enseñar técnicas básicas de pintura y dibujo. Valeria conducía la parte más práctica, mientras ella supervisaba y contaba historias sobre artistas famosos, mezclando hechos y ficción de una manera que mantenía a los niños fascinados. Gaspar, contrariamente a todas las expectativas, se convirtió en la gran atracción de las clases. En lugar de huir del ruido y la agitación, circulaba entre los niños como un supervisor atento, ocasionalmente sentándose al lado de aquel que parecía más inseguro o frustrado con su trabajo. «Este gato entiende más de arte que muchos críticos». «Por ahí», bromeó Valeria después de observar a Gaspar pasar una tarde entera al lado de Mateo, un niño autista que rara vez interactuaba con los otros alumnos, pero que, en presencia del felino, parecía más relajado y concentrado. El club de lectura continuó creciendo, ahora con 20 participantes y una lista de espera. Las reuniones se convirtieron en eventos sociales esperados, con meriendas elaboradas y ocasionalmente charlas de profesores universitarios invitados por Valeria. En una de esas charlas, sobre literatura infantil, surgió la idea que cambiaría definitivamente el rumbo de la vida de Elena. «Usted debería escribir sus historias», sugirió el joven profesor después de oír a Elena narrar una fábula que solía contarle a su hija. «Tiene un talento natural para la narrativa». «¿Yo? ¿Escribir con casi 70 años?» Elena se rió, pero la semilla había sido plantada. Aquella noche, mientras todos dormían, Elena se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno que Valeria había dejado allí. Gaspar saltó a la silla de al lado, observándola con sus ojos penetrantes. «¿Qué opinas, Gaspi? Una vieja maestra jubilada puede convertirse en escritora». El gato parpadeó lentamente, lo que Elena había aprendido a interpretar como una señal de aprobación. Y así, sin grandes pretensiones, ella comenzó a escribir historias inspiradas por su vida, por sus alumnas de arte, por las señoras del club de lectura y principalmente por Gaspar. Historias sobre segundas oportunidades, sobre reinicios tardíos, sobre amistades que trascendían especies y sobre el poder curativo del arte. 6 meses después, para su completa sorpresa, una pequeña editorial local mostró interés en publicar una colección de sus cuentos. El libro, modestamente titulado Las Guardianas del Silencio, traía en la portada la ilustración de un gato gris de ojos ámbar, sentado al lado de una señora de cabello blanco. Un millonario abandonó a sus hijos mellizos en el bosque desierto y se marchó sin mirar atrás. Lo que no imaginaba es que un pastor alemán observaba todo escondido. Lo que este animal hizo cambió el destino de esos niños para siempre. En Mínabes, una jornada de coraje, protección y justicia divina. Prepárese para una historia que tocará su alma. Suscríbase al canal, deje su like y comente desde dónde nos está viendo. El cielo gris parecía pesar sobre los hombros de Elena mientras observaba, por la ventana empañada de su cuarto, las gotas de lluvia estrellarse violentamente contra el vidrio. 68 años de vida marcados por alegrías y pérdidas, pero ninguna comparable al vacío que ahora habitaba su pecho. Hace exactamente 1 año, su única hija Luisa partía de este mundo tras una batalla feroz contra un cáncer que no dio tregua.
dejándola sola con recuerdos y una casa demasiado grande para una señora viuda. El silencio. Este era ahora su único compañero fiel. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier multitud, que susurraba en las madrugadas de insomnio y que la perseguía por las habitaciones vacías de aquella casa que un día rebosó de risas. Aquella mañana en particular, ni siquiera el ruido constante de la tormenta conseguía alejar la soledad que la consumía por dentro, como una llama lenta y persistente. Elena pasó los dedos nudos por las fotografías dispuestas en la cómoda de madera antigua. Imágenes congeladas en el tiempo. Su difunto marido Alberto, su hija en diferentes fases de la vida, los 5 nietos que ahora vivían en otros estados, demasiado ocupados con sus propias existencias para visitar a la abuela más de 2 veces al año. ¿Podía culparlos? La vida seguía su curso natural, como las aguas de un río que nunca para, mientras ella permanecía estancada en las orillas, solo observando. El teléfono sonó, interrumpiendo su contemplación melancólica. ¿Quién podría ser una mañana de domingo? ¿Quizás uno de los nietos recordándose de la abuela? ¿O sería una más de esas llamadas de vendedores insistentes que parecían tener un talento especial para llamar en los momentos más inoportunos? Dubitativa, Elena contestó. «¿Doña Elena?», preguntó una voz femenina, joven y desconocida. «Mi nombre es Sofía. Soy trabajadora social del albergue municipal. Estoy llamando porque encontramos su contacto en las pertenencias de doña Guadalupe». Elena sintió que el corazón se le encogía. Guadalupe, su amiga de infancia, compañera de juventud, confidente por décadas. Habían perdido contacto en los últimos años, desde que Guadalupe comenzó a presentar los primeros signos de demencia y fue llevada por los sobrinos a un asilo de ancianos en la capital, o al menos era lo que Elena creía hasta ese momento. «¿Doña Guadalupe?». La voz de Elena salió temblorosa. «¿Qué le pasó?». «Siento mucho informarle, pero falleció anoche mientras dormía». La voz del otro lado de la línea intentaba ser profesional, pero no conseguía esconder completamente la compasión. «Fue tranquilo, no sufrió. Encontramos una carta dirigida a usted entre sus pertenencias, junto con su número de teléfono». El mundo pareció girar alrededor de Elena. Una pérdida más, otro pedazo de su historia que se deshacía como polvo al viento. ¿Cuántos más tendría que soportar antes de que llegara su propia hora? «Hay una cosa más, doña Elena». La trabajadora social hizo una pausa significativa. «Doña Guadalupe dejó instrucciones muy específicas sobre algo que le gustaría que usted recibiera. No es exactamente común, pero insistió tanto que prometimos cumplir su deseo». Elena frunció el ceño, confusa. «¿Y qué sería?». «Un gato, señora. Un gato anciano llamado Gaspar. Doña Guadalupe lo rescató hace casi 10 años y fue su compañero constante. En los documentos que dejó, consta que le gustaría que usted lo adoptara después de su partida». «¿Un gato?». Elena casi se rió de la ironía. Ella, que siempre prefirió la compañía de perros, que nunca entendió la fascinación de Guadalupe por los felinos. Estaba ahora siendo designada como guardiana de uno. «Pero no sé cuidar gatos, y ya estoy demasiado vieja para aprender nuevas habilidades. Entiendo su preocupación, doña Elena, pero él también está en edad avanzada. Ya intentamos encontrar un albergue especializado, pero la verdad es que los gatos ancianos rara vez son adoptados, y los lugares siempre están llenos». La trabajadora social hizo una pausa calculada. «Doña Guadalupe dijo en la carta que ustedes tenían una promesa, algo sobre guardianas del silencio». Fue como ella escribió. Aquellas palabras golpearon a Elena como un rayo. Guardianas del silencio. Un pacto de adolescencia, hecho bajo la luz de la luna, en una noche de confidencias y promesas eternas. Habían jurado cuidarse siempre la una a la otra, estar presentes incluso cuando el resto del mundo les diera la espalda. Era un código solo de ellas, olvidado por el tiempo, pero que ahora volvía con la fuerza de una avalancha.
¿Puedo traer a Gaspar y la carta hoy por la tarde?, preguntó la trabajadora social, interpretando el silencio prolongado de Elena como aceptación. Está un poco asustado con todos los cambios, pero es muy dócil e independiente. Todo lo que necesita es un lugar tranquilo para pasar sus últimos años. Elena miró una vez más por la ventana. La lluvia había disminuido, quedando solo una llovizna fina y constante. Como ella, Gaspar estaba solo en el mundo, un sobreviviente de otra era, desplazado en tiempos que avanzaban demasiado rápido. Tal vez era el destino haciendo una de sus elaboradas jugadas, uniendo a dos seres abandonados por la vida. Sí, respondió finalmente, con una decisión que la sorprendió a ella misma. Tráigalo, honraré mi promesa. Cuando colgó el teléfono, una extraña sensación se apoderó de Elena. No era exactamente esperanza. Estaba demasiado vieja para nutrir tales sentimientos, pero algo cercano a una curiosidad. ¿Cómo sería compartir su soledad con otra criatura solitaria? 3 horas después, el timbre sonó. Elena, que había pasado la tarde organizando un rinconcito para el nuevo inquilino, sintió que el corazón se le aceleraba. Del otro lado de la puerta estaba la trabajadora social, una joven de no más de 30 años, sosteniendo una caja de transporte de donde 2 ojos ámbar la observaban con desconfianza. «Este es Gaspar», presentó Sofía. «Está un poco estresado con el viaje, pero solo hay que darle tiempo. Traje también la carta de doña Guadalupe y algunas instrucciones sobre sus cuidados». Elena recibió la caja con cuidado, como si cargara un tesoro frágil. De dentro, un maullido ronco y bajo resonó, como una queja educada de quien no está acostumbrado a hacer exigencias, pero desea expresar su descontento. «Gracias por venir», dijo Elena, tomando también el sobre que Sofía le extendía. «Puede irse. Ahora solo somos él y yo». Cuando la puerta se cerró, Elena colocó la caja delicadamente en el suelo de la sala. Se arrodilló con dificultad. Las rodillas ya no eran las mismas, y abrió la portezuela, dejando que el animal decidiera cuándo salir. Se sentó entonces en el sofá, abriendo con dedos temblorosos la carta de su amiga perdida. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo y nuestro Gaspar ahora está bajo tu cuidado. Pido perdón por imponer esta responsabilidad sin consultarte primero, pero conozco tu corazón generoso y sé que no rechazarías este último pedido de tu vieja amiga. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y hacíamos planes para nunca quedarnos? Solas en la vejez. ¿Cómo se burla el tiempo de nuestros planes? Terminé sola en un albergue, tú en una casa vacía, ambas sobrevivientes de todos los que amamos, pero encontré en Gaspar una compañía que me salvó en los últimos años. Él no es un gato cualquiera, Elena. Entiende el silencio como nadie. En los primeros días se mantendrá distante, observando cada movimiento tuyo. No te ofendas por eso. Como nosotras, él carga cicatrices invisibles, heridas que el tiempo no ha logrado curar completamente. En todos estos años que hemos estado separadas, pensé en ti todos los días. Quise tener el coraje de buscarte cuando mi mente todavía estaba lúcida, pero el orgullo es un vicio difícil de abandonar, incluso cuando estamos al borde del abismo. Espero que puedas perdonarme. Cuida bien de él, Elena, y permite que él te cuide a ti también. A veces encontramos consuelo en los lugares más inesperados. Para siempre tu guardiana del silencio, Guadalupe». Una lágrima solitaria se deslizó por el rostro arrugado de Elena. Tantos años perdidos, tantas conversaciones que nunca sucedieron, tantos momentos que quedarían para siempre en el campo de las posibilidades no realizadas. Y ahora, todo lo que quedaba de su amiga de infancia era un gato viejo y una carta de despedida. Un movimiento sutil llamó su atención. Gaspar había salido de la caja y ahora la observaba desde una distancia segura, inmóvil como una estatua, de porcelana. Era un gato grande, de pelaje gris con manchas blancas en el pecho y las patas.
Una de sus orejas estaba parcialmente rasgada, marca de alguna batalla antigua. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaban la atención. Profundos, atentos, casi humanos en su intensidad. «Entonces somos solo nosotros ahora, ¿verdad?», Elena habló suavemente, sin hacer movimientos bruscos. Dos sobrevivientes intentando entender qué hacer con el tiempo que queda. Gaspar parpadeó lentamente, como si